cámara. Así que bueno, bienvenidas todas las que están ingresando en esta tarde. Y bueno, vamos a empezar nuestro estudio de todos los miércoles. Y bueno, le damos gracias al Señor por este tiempo, ¿sí? Porque Él es fiel y siempre nos respalda, amén, para poder tener estos tiempos de la lectura de su palabra, amén. Así que bueno, vamos a compartir hoy, quiero hablarles sobre el libro de Daniel, ¿sí? Seguramente ustedes han leído el libro de Daniel, quizás sí, no lo sé, pero en esta tarde les quiero tocar algunos puntos sobre el libro de Daniel y enfocarme especialmente en el capítulo 1, ¿sí? A modo de introducción, les quiero decir que Daniel, el profeta, no solamente era profeta, sino era un estadista. Una persona estadista es aquella persona que, bienvenida hermana María Villa, una persona estadista es aquella que dirige el Estado. A él se le había otorgado ese puesto de dirigir el Estado de Babilonia, ¿sí? Cuando el rey Nabucodonosor vio en él pues sabiduría e inteligencia, ¿sí? Y es por eso que se le conoce no solamente como el profeta Daniel, sino también como el profeta estadística, ¿sí? Bueno, el profeta Daniel, ¿sí? Sirvió a Babilonia casi 60 años. Él estuvo en los reinados, por ejemplo, del rey Nabucodonosor, del rey Darío, del rey Ciro, del rey Belsasar. Él pasó por todos esos reinados. Y en medio de las situaciones, ¿no? De cómo él llegó a Babilonia, que eso ya lo vamos a ir viendo, ¿sí? Él no abandonó ni su fe, ni tampoco se preguntó dónde estaba su Dios, porque él sabía que él caminaba con Dios, ¿no? Entonces, cuando estos babilónicos toman a Daniel y a todo el pueblo como cautivos, la idea de los babilónicos era convertir a estos hombres, a estos hebreos de Jerusalén y de Judá, convertirlos a su... A ver, discúlpenme, voy a admitir acá. Ahí estamos. Bienvenida, Josefina. Sí, la idea de estos babilónicos era, la intención de ellos era cambiar, ¿no? Tanto la ideología como la devoción que ellos tenían a su Dios. Ese era el plan de estos babilónicos, ¿sí? Entonces, lo que sí ellos no hicieron es preguntarse, ¿no? ¿Dónde estaba su Dios? Ni mucho menos, no se sintieron solos, ¿sí? Y quizás esa pregunta la tendríamos que hacer nosotras, ¿no? Cuando pasamos por adversidades, cuando pasamos por situaciones, ¿no? A veces nos hemos sabido preguntar, se lo dice alguien que lo ha preguntado en algunas ocasiones, cuando me he encontrado muy abatida, ¿dónde estás, Dios, no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás que no me respondes, sí? Quizás ustedes también en algún momento se deben de haber preguntado, y bueno, Señor, escucho tu palabra, la leo, la busco, y mira lo que me está pasando, ¿dónde estás, no? ¿Dónde te encuentras, no? Sin embargo, Daniel, ¿sí? No se hacía esas preguntas, ¿sí? Vemos que él no se hacía esas preguntas, posiblemente las pensaba, pero por lo menos en la palabra de Dios vemos que no se dice que él se hacía estas preguntas. Porque el deseo de Daniel, del corazón de este hombre, de este joven, era servir a su Dios y serle fiel, y fiel hasta la muerte, ¿sí? Y eso lo vamos a ir viendo a medida que desarrollamos este tema. Entonces vemos que sacaron pues al pueblo de Jerusalén, sacaron a Daniel, a todo su pueblo, sacaron de Jerusalén y se los llevaron a Babilonia, cautivos. Y ellos, hermanas, tuvieron que caminar un promedio de 1000 kilómetros. Justamente hablaba con mi hija, más o menos 1000 kilómetros, ¿no? Cada kilómetro son más de 100 cuadras.
Así que imagínense, era como decir de acá no sé, a una provincia de Córdoba, Río Tercero, o quizás Carlos Paz, creo que está incluso más cerca. Esto era mucho más todavía, ¿sí? Y todo ese fue el trayecto del camino de salir de Jerusalén, de Judá, y ir hasta Babilonia, ¿sí? Donde estaba esta ciudad pagana. O sea que quiere decir que Daniel caminó bastante, ¿sí? Caminó bastante y a veces nosotras, ¿no? Eh, Cuando nos queremos dirigir a la iglesia, la vemos tan lejos a la iglesia, ¿no? A veces decimos, no, está muy lejos la iglesia, ¿no? Uy, no, es que tengo que tomar 2 colectivos, a veces decimos, ¿no? Pero saben que Daniel no iba a la iglesia, ¿no? Pero me imagino que todos esos kilómetros que caminó habrá meditado y habrá pensado mucho, ¿sí? Entonces vemos que este joven salió de Jerusalén y fue llevado a Babilonia, Babilonia que hoy actualmente le conocemos como Irak, el lugar de allá en Asia. Y ellos fueron llevados cautivos, ¿no? Todos jóvenes, y traídos al rey Nabucodonosor, ¿sí? Ellos tenían que presentarse ante este rey. Y la idea era, pues, prepararlos, ¿no? Prepararlos, instruirlos en la lengua babilónica, ¿no? Y dice que prepararlos, pues, en toda ciencia, ¿no? Ellos tenían que estar preparados y su preparación fue un promedio de 3 años para que luego sean presentados ante el rey. Y de esa manera el rey evalúe y, bueno, los haga trabajar, ¿no? Porque para eso ellos fueron, para servir al rey. Entonces vemos que acá ellos, pues, imagínense, ¿no? Salieron de un lugar, salieron de su ciudad, jóvenes ellos, dicen de buen parecer, y fueron llevados cautivos a otro lugar, que no era su país, que no era su ciudad, y sumado a eso, con una violencia de querer, de alguna manera, que ellos pues dejen sus raíces, dejen sus, ¿no? El amor a su ciudad y que se conviertan como ellos, ¿no? Como los babilónicos. Y bueno, todas aquellas que hemos salido de nuestro país, pues, ¿no? A veces los años, el tiempo, hace que nos acostumbremos un poco, ¿no? Al país donde ya estamos radicados, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, los peruanos que tenemos raíces, es como muy difícil olvidarnos cosas de nuestro país, ¿no? Es como que nuestro país siempre lo tenemos en cuenta, porque no solamente por las tradiciones, no solamente por la cultura, por sus comidas, ¿no? Por sus bailes, ¿no? Como a veces nos emocionamos en las fiestas patrias cuando vemos allí, por ejemplo, ¿no? Los bailes, ¿no? Esos bailes folclóricos, ¿no? Bueno, a veces cuando yo las suelo ver, yo me emociono, escuchar un vals peruano, ¿no? Son cosas que uno las recuerda y las tiene muy en cuenta. Yo me imagino que estos jóvenes que salieron de Jerusalén y fueron llevados a Babilonia, posiblemente también tuvieron en su corazón ese sentir. El saber que todo lo que ellos anhelaban, sus sueños, metas, ¿sí? Todo quedaba truncado, todo quedaba, como se dice, bajo tierra, porque eran llevados presos a un lugar para hacer servidumbre de aquellos paganos, de aquellos que estaban en Babilonia. Entonces vemos de esta manera cómo tanto Daniel como sus amigos, que ya los vamos a mencionar, tuvieron que pasar por esta situación. Pero algo importante que yo anoté acá, dice que las rocas los llevaron a tener un lugar de honor y a interpretar los sueños que tenían los reyes. ¿Qué quiere decir esto? Las rocas. Quiere decir que las dificultades los llevaron a ellos a crecer más, a ser mejores personas. Y no solamente eso, a ser utensilio en las manos de Dios. Porque ellos habían entendido que había un propósito en medio de todo eso. Había un propósito. Así como había un juicio de Dios para su pueblo, para Jerusalén, para Judá, también había un propósito en medio de eso. Y ese propósito era ver la soberanía de Dios.
para que estos reyes a los cuales estos jóvenes fueron a servir puedan ver y entender que había un Dios superior, un Dios creador del cielo y de la tierra, un Dios todopoderoso, ese Dios de Daniel, ese Dios que realmente le hizo ver a Daniel cosas maravillosas, como él justamente el poder descifrar los sueños, el poder, él pues responder a los sueños que tuvieron estos reyes, ¿sí? Entonces vemos que estos jóvenes entendieron los propósitos, ¿sí? Y crecieron en todo este caminar, a pesar de las situaciones. Y qué diferente, ¿no? Qué diferente, pienso yo, cuando nos tocan vivir situaciones. Muchos tenemos dos alternativas, ¿no? La primera alternativa no la bancamos, como decimos criollamente, y pasamos y seguimos y decimos, Señor, yo sé que tú estás conmigo y yo voy a salir victoriosa de esto. O tenemos la otra opción de decir, ¿qué va a ser de mí ahora? ¿Qué va a pasar conmigo? Y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Y entra ahí la incertidumbre, el temor y el miedo, ¿no? Entonces tenemos dos decisiones, ¿no? Una, creerle a Dios, y otra, no creerle a Dios. Y yo veo que estos jóvenes creyeron a Dios, porque ellos fueron usados por el Señor en esta ciudad, ¿sí? Entonces, con todo ese contexto, también, antes de empezar con la palabra, podemos ver en el libro de Daniel algunos puntos importantes que yo se los voy a mencionar, no detalladamente, por supuesto, nada más como a modo de tener en cuenta, ¿sí? Que el libro de Daniel son 12 capítulos, ¿sí? Pero saben que en el libro de Daniel es donde se da la profecía, esa profecía en la cual Daniel pudo ver y en la cual esa profecía incluso fue mucho, a ver, podríamos decirle, fue de nivel más alto incluso. Porque lo que vieron el profeta Isaías, el profeta Ezequiel, Daniel pudo ver mucho más allá todavía. El Señor le mostró mucho más todavía, porque no solamente Daniel vio que iba a haber un retorno del Mesías, sino que también lo vio reinar al Rey de Reyes y al Señor de Señores con su pueblo. Dios le otorgó a Daniel el que él pueda ver la ciudad santa, el Jerusalén, la ciudad donde algún día estaremos todos los creyentes, los hijos de Dios, ¿sí? Quiere decir de que todo eso pudo ver Daniel, esa profecía que a él se le hizo ver, esa visión que él pudo ver. Entonces podemos ver que en el libro de Daniel se habla sobre la soberanía de Dios, ¿sí? Y vemos pues aquellos reyes, como he mencionado, el rey Nabucodonosor, el rey Darío, el rey Ciro, el rey Belsasar, todos ellos pasaron por la vida de Daniel, ¿sí? Y la idea era mostrar también este libro que fue escrito por Daniel, la idea era también mencionar aquellos fieles que habían permanecido fieles allí en medio del cautiverio, ¿sí? Por eso es que Daniel escribe, ¿no? Escribe este libro para mencionar todos aquellos fieles, ese remanente fiel que permaneció fiel en medio del cautiverio, ¿sí? Ahora, ¿por qué tuvieron ellos que ser exiliados? ¿Por qué ellos tenían que ser, digamos, deportados, llevados cautivos a otra ciudad? Porque lamentablemente, como siempre hemos visto, el pueblo de Israel, el pueblo israelita, no se portaba bien con Dios. Siempre caminaba en rebeldía, siempre caminaba en desobediencia. Y ustedes saben que este cautiverio ya había sido profetizado por el profeta Jeremías. Jeremías ya lo había profetizado y eso lo podemos leer en el capítulo 25, ¿sí? Del libro de Jeremías, en el versículo 2 y 3, se los voy a leer. Dice acá la palabra, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová, y ahí les voy a leer el versículo 4, y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas,
enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. ¿Cuántos años se tomó el profeta Jeremías diciéndole al pueblo de Jerusalén y al pueblo de Judá que se arrepientan? 23 años. 23 años diciéndoles que se arrepientan y ellos no escucharon. Ellos no prestaron su oído. También podemos leer, por ejemplo, en Primera de Reyes, ¿sí? En Primera de Reyes, por ejemplo, perdón, Segunda de Reyes, yo acá lo tengo también, Segunda de Reyes no lo tengo en pantalla, Segunda de Reyes, capítulo 24, también dice, ¿no? Dice, pero Jehová envió contra Joacín. Joacín era uno de los reyes que estaba en ese momento allí en Jerusalén. Pero Jehová envió contra Joacín tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés, que era el rey anterior de este otro que era Joacín, ¿sí? Dice, por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo, por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Fíjense, Jehová no quiso perdonar. Saben que hubo en ese momento rey tras rey que hacía lo malo ante los ojos de Jehová. El rey Manasés, el rey Joacín, el rey Joaquín. Dice que hicieron todo lo malo ante los ojos de Jehová. Y es por eso que el profeta Jeremías iba y les decía al pueblo, arrepiéntanse porque Jehová va a traer un juicio. Y les decía nuevamente, arrepiéntanse porque Jehová va a hacer que ustedes salgan cautivos. O sea, 23 años se tomó el profeta para hablarle a este pueblo de Israel y dice la palabra, no oísteis, no escuchasteis. Y luego ya viene, se cumple justamente, se cumple esa profecía justamente tomando a Jerusalén y a Judá ya de cautivos y se lo llevaron a Babilonia. Quiere decir, hermanas, que Dios envía sus juicios y esos juicios se van a cumplir. ¿Y saben por qué? La gente realmente tenía estos reyes que eran malos, dice la palabra, hacían lo malo ante los ojos del Señor, porque esta gente también era mala, porque esta gente también era rebelde. Y hermanas, ¿saben por qué a veces nos toca presidentes como los que tenemos? Justamente por lo mismo, porque estamos rodeados de gente que no teme a Dios. El ser humano vive su vida sin necesidad de tener que acudir al Señor, porque el corazón del hombre se ha ensoberbecido y la autosuficiencia gobierna su vida. Entonces, como ellos caminan sin Dios, también Dios manda gobernantes malvados. Y es lo que estamos viendo hoy, ¿no? Todas las polémicas sobre Keiko, sobre el otro señor que no lo conozco, y aquí en Argentina está Fernández con Kirchner, la Cristina, y así como acá, ahí en Estados Unidos, y Biden, que también, ¿no? Aceptando todo lo malo en su gabinete, y así que en cada país, porque Dios manda gobernantes malvados, porque los corazones de los hombres son malvados. Así de sencillo. Por eso es que esto pasaba con el pueblo de Israel. Eran hombres que no tenían temor de Dios, estaban en idolatría, en fornicación, en todo lo que no era agradable ante los ojos de Dios. Y Dios, por eso es que también dejaba que estos reyes malvados gobiernen. Pero dijo, hay un juicio para ellos. Y ese juicio se cumple justamente cuando llegan los babilónicos allí a Jerusalén y a Judá y comienzan a tomar cautivos a cada uno de ellos
para justamente tomarlos de servidumbre. Hermanas, nada diferente de lo que nos toca vivir. Siempre hablamos, ¿no? La venida de Cristo está cerca. Y cuando Cristo lleve su iglesia, los que queden en este mundo van a ser gobernados por un gobernante. Un gobernante que tiene diferentes nombres. Y el nombre que le conocemos es el anticristo. Y ese anticristo es el que va a gobernar. Y ese anticristo es el que va a engatusar el corazón del hombre. Para que el hombre pueda creer, idolatrarlo a él, y luego, lamentablemente, lo destruya. Porque eso es el corazón malvado que va a estar en el anticristo. Entonces no es nada diferente de lo que vivió Daniel y su pueblo con lo que hoy estamos viviendo nosotros, ¿sí? Bien, entonces vemos que aquí Dios cumple, ¿sí? Y entrega a este pueblo en las manos del rey Nabucodonosor, que como que le dio el permiso al rey Nabucodonosor, anda y toma mi pueblo, ¿no? Como que el Señor dijo, bueno, ok, te portaste mal, ahora voy a hacer que este te oprima. Y usó al rey Nabucodonosor para que oprima a los habitantes de Jerusalén. Y ahí es donde, bueno, lamentablemente hay un dicho que dice, ¿no? Justos pagan por pecadores. Y ahí es donde tuvo que pagar Daniel y muchos fieles a Dios. Pero en medio de todo eso, Dios preservó a sus fieles. Dios guardó a sus fieles. Dios permitió que sus fieles sean protegidos por Él. Porque Dios siempre protege a sus hijos. Porque esa es la promesa, que Él va a proteger, ¿sí? A sus hijos, a sus llamados, a sus escogidos. Dice que por amor a los escogidos, Él todavía no termina con este mundo. ¿Sí? Qué precioso es ser amados por Dios. ¿Sí? Bien, entonces vemos que aquí, volviendo al tema, ¿sí? Vemos que aquí en este libro de Daniel, yo se los voy a mencionar muy rápidamente, hay diferentes conflictos, ¿sí? Diferentes conflictos encontramos aquí en el libro de Daniel. Y por ejemplo, ¿no? Uno de los conflictos se encuentra en el capítulo 1, del versículo 8 al 15, que habla sobre la abstinencia, ¿sí? Allí donde se ve que Daniel desafía al gobierno babilónico, que eso ya lo vamos a ver en un ratito. El segundo conflicto que hay lo encontramos en el capítulo 2, en el capítulo 2 prácticamente, ¿sí? Donde se menciona la magia pagana y contra o entre o se confronta con la sabiduría espiritual, ¿sí? En ese capítulo se puede ver que Daniel interpreta sueños y Dios le da la victoria. También vemos que en el capítulo 3, el tercer conflicto, podríamos decir así, es sobre la idolatría pagana y enfrentada con la lealtad a Dios, porque vemos que allí tanto Daniel como sus amigos se mantenieron fieles y leales a Dios, ¿sí? Y eso trajo como resultado el respaldo de Dios y que esa idolatría pagana no tenga victoria. Otro de los conflictos también que encontramos en el libro de Daniel lo tenemos en el capítulo 4, cuando se habla del orgullo de un rey pagano que enfrenta la soberanía de Dios, ¿sí? Vemos allí, por ejemplo, cuando el rey Nabucodonosor, ¿no? Se creía el Dios de todo, el creador de todas las cosas, y bueno, ¿Dios qué hizo? Sentenció que él después salga del palacio y vaya allí al monte y se vuelva como un animal, ¿no? Que eso lo vamos a leer en otro momento. Y este rey se convierte como un animal y que comienza a comer hierba del campo, dice que las uñas le crecieron, se volvió como un animal, ¿no? Hasta que dice que Dios le dio razón y ahí pudo él entender que todo era de Dios y terminó adorando al Dios del cielo. Eso lo podemos leer en el capítulo 4 del libro de Daniel. Después en el capítulo 5 también hablamos sobre los sacrilegios que hay contra las cosas sagradas, ¿sí? Vemos allí el escrito que hay, ¿no? En la pared con el rey Belsasar, este rey que también había desafiado a Dios, que también se creía muy dueño de todo. ¿Y qué hace Dios? Dice que una mano escribe en la pared donde le dice, ¿no? Que ahí le dice, justamente aquí había notado lo que le dice a este rey, ¿no? Le dice algo bastante duro.
a ver, permítanme, que acá lo voy a leer para, permítanme, dice, queda destronado, ¿no? Le habla de ser destronado y que hasta allí había llegado, ¿no? O sea, como que hasta allí había llegado su reinado. O sea que este rey Belsasar es quitado del reino por haber desafiado a Dios, ¿sí? Y eso lo podemos leer en el capítulo 5, ¿sí? del libro de Daniel. Obviamente que lo que también había hecho este rey Belsasar era tomar las cosas sagradas, ¿sí? Las cosas que eran del templo de Jehová, del templo de Dios, ¿sí? Que tanto Daniel y los que habían quedado del cautiverio tenían guardado, y este hombre lo tomó como un sacrilegio, comenzó a usar todas las copas del templo de Dios, no hizo como un sacrilegio, y es por eso que Dios sentenció, hasta aquí llegó tu reinado, ¿no? Y prácticamente lo sacó del reinado a este hombre, Belsasar, y bueno, Daniel obviamente le descifra lo que él no entendía, esa palabra escrita en la pared. Después el otro conflicto que hay, lo encontramos en el capítulo 6, ¿sí? Cuando hay un complot malicioso en contra de Daniel, ¿no? De difamarlo a Daniel, de ponerlo en contra del rey, y vemos que también allí la providencia de Dios, ¿sí? Hacia Daniel, como a través de este complot, de este odio que tenían al profeta, lo terminan llevando al foso de los leones, y vemos que este rey Darío, aunque no lo quiso hacer, terminó aceptando, y vemos que este rey se quedó triste porque pensó que los leones iban a comer a Daniel. Cuando llegó al día siguiente, llamó por su nombre a Daniel y Daniel le respondió, y bueno, Daniel salió ileso y ningún león se lo comió, ¿no? Algo glorioso, y ahí podemos ver la providencia del Señor, ¿no? Cómo Dios tapó la boca de esos leones. Gloria al Señor. Entonces, con todo esto, hermanas, vemos que en el profeta Daniel, él tenía características y cualidades, ¿sí? Él tenía características. Y él tenía, por ejemplo, una de sus características era que tenía dominio propio. Tenía el dominio propio. Eso lo podemos leer ahí en el capítulo 1, versículo 8, capítulo 10, versículo 3, donde dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, ¿sí? Como diciendo, no comí esto, no comí lo otro, no comí aquello. No hice lo que ellos me pidieron, ¿sí? Él tenía el dominio propio para no acceder a cosas que posiblemente no eran agradables. Después también podemos ver en Daniel que era un hombre de valor, eso lo podemos ver en el capítulo 5, versículos 22 y 23, ¿sí? Para decidir lo que el rey Belsasar había dicho, ¿no? Él le dice al rey Belsasar, no has humillado tu corazón delante de Dios. Por eso es que en esas palabras que yo les estaba explicando hace un momento, se le había dicho, fuiste hallado en falta, ¿no? Tuvo el valor de decirle a este rey, ¿sí? Belsasar, la falla que había tenido. Recuerden que era un rey, y si ese rey quería, lo mandaba a decapitar. Sin embargo, él tuvo el valor de decirle, bueno, esto dice, ¿sí? Lo que está escrito en la pared. Tenía la valentía y el valor para enfrentar aquellas cosas. Era un hombre íntegro. Por más que conspiraron en contra de él, a él no le encontraron ningún vicio, no había falta, no había falla en él. Era un hombre de devoción, o sea que era un hombre de oración. No solamente que oró y oró con sus amigos para poder descifrar el sueño del rey Nabucodonosor, sino que también oró y rogó para que su pueblo sea perdonado. Sí, eso lo podemos leer en el capítulo 10, en el capítulo 6, versículo 10, ¿sí? La oración de Daniel, que es una oración muy preciosa. También Daniel tuvo humildad, ¿sí? Dice allí en el versículo 17 del capítulo 10, una mano me tocó e hizo, me pusiese sobre mis rodillas. Y en el versículo 11 se le dice varón muy amado. Y luego era el ángel que tenía un diálogo con él, ¿sí?
Y dice que él en ese momento lo único que hizo es humillarse delante del ángel, ¿no? Una actitud de humildad, de él no decir, bueno, soy uno más, un gobernante muy importante, no, no, no. Él siempre fue un hombre tremendamente humilde, ¿sí? Y como les decía, los capítulos que prácticamente se hablan más, son los últimos 3 capítulos, ¿no? El capítulo 9, el capítulo 10, perdón, el capítulo 10 hasta el 12, donde habla de las predicciones, ¿no? Que se le hizo ver a Daniel, estas visiones que él tuvo, ¿sí? Predicciones del futuro, hechos que iban a acontecer en el futuro. O sea que él ya vio nuestro futuro. A él se le hizo ver el futuro de la iglesia. A él se le hizo ver el futuro cuando Cristo venga a reinar. ¿Sí? Él tuvo ese gran privilegio de poder descifrar esas predicciones. Y ahora ya entro a la palabra, hermanas, como lo vemos aquí en pantalla, dice en el año tercero, capítulo 1 de Daniel, en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, ¿y qué hizo? La sitió. O sea que se estaba cumpliendo la profecía de Jeremías. Dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¿Sí? O sea que eso es lo que hizo Nabucodonosor, trajo todos los utensilios de allí, de Jerusalén y de Judá, a su palacio. ¿Sí? ¿Para qué? Para ponérselos a su Dios. Dice después en el versículo 3, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios de ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio. Fíjense, o sea, de Jerusalén lo mejorcito, ¿no? Como decir así, ¿no? O sea que el rey le había dicho, mira, todos los que son pobres, todos los enfermos, todos los desvalidos, que queden en Jerusalén. No me los traigas acá a palacio. A mí tráeme de lo mejor. Y es allí donde llevan a Daniel y a sus amigos, ¿sí? Vemos que ellos venían de una familia real, una familia noble. Ellos eran jóvenes también preparados, ¿sí? Y cuando los llevan, ellos ya tenían una preparación, ya tenían ellos, digamos, ya tenían conocimiento. Pero fíjense, ¿no? Dice que eran hombres de entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las lenguas, las letras de los caldeos. La idea de ellos, como les decía hace un momento, ¿sí? De los babilónicos, la idea era convertirlos a que sean como ellos, ¿sí? Se tomaron 3 años para que estos jóvenes, ¿sí? Comiencen a tomar, digamos, sus costumbres, sus maneras de vivir, sus estilos de vida, pero saben que ellos, algo importante que ya lo vamos a leer en el versículo 7, ¿sí? De Daniel, vemos que acá, vemos que aquí ellos pues estaban en toda esa preparación, en toda esa, digamos, estaban en todo ese, en esa observación de todo lo que posiblemente les estaba tocando vivir, ¿no? Y dice la palabra, ¿no? Volvemos al versículo 5, dice, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, del vino que él bebía, y que los criase de 3 años, para que al fin de ellos se presenten delante del rey. ¿Sí? O sea que el rey había preparado, les había dicho justamente a uno de sus siervos, que se llamaba Aspenaz, le había dicho, bueno, prepáralos, dales mi comida, dale mi vino, ¿sí? Como cuando nosotros le preparamos a nuestros hijos, ¿no?
A nuestros hijos les encantan nuestras comidas, no sé si a ustedes, yo creo que también, ¿no? Hoy llegó mi hijo Jesús de la escuela, por ejemplo, y fue a la olla y vio un guiso ahí, ¿no? Un guiso de pollo. Claro, las hermanas por ahí preparan cositas, pizza, milanesa, ¿no? Pero cuando vio el guisito Jesús, ¡ay, qué rico! Es lo que más me encanta, ¿no? Porque a los jóvenes les encantan nuestras comidas así bien suculentas, ¿no? Y bueno, este rey quería de alguna manera conquistar el corazón de Daniel y de estos jóvenes, posiblemente, justamente por el estómago, ¿no? Dándole sus banquetes, ¿sí? Por eso dice, ¿no? Que le prepararon ahí en el versículo 5 y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presenten delante del rey, ¿no? O sea que ya el rey como que había mandado, había dispuesto eso. Y ahí estaba su empleado, ¿sí? Hablando con Daniel y diciéndole, bueno, esta es la comida que el rey te da, ¿no? Pero fíjense qué es lo que acontece después, ¿no? Dice en el versículo 7, vamos a ir, ahí que en pantalla tenemos, dice, ahí está el versículo 6, entre estos estaban, fíjense, ahí están los jóvenes, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá, fíjense, ¿no? Y dice, a estos el jefe de los eunucos puso nombres, fíjense que en aquellos tiempos cambiaban los nombres, ponían los nombres de sus dioses, según el significado. Y fíjense cómo la intención de estos babilónicos era, pues, de alguna manera, hacer que estos jóvenes realmente sean como ellos, ¿no? Entonces, que incluso les cambiaron hasta los nombres, teniendo ellos nombres más fáciles de comprender y de incluso recordar, le terminan cambiándole los nombres con nombres más difíciles, ¿no? Y ahí, por ejemplo, vemos que cada uno de estos nombres tenía un significado, ¿sí? Recordemos, como les decía, tanto los hebreos le ponían nombres a sus hijos de acuerdo a lo que su Dios hacía. Y los que querían siempre copiar todo esto eran los otros pueblos paganos. Por eso es que también habían tomado nombres para ellos con el nombre de sus dioses. Y aquí un poquito les voy a mencionar, por ejemplo, a Daniel se le cambió el nombre por justamente Belsasar. Y Belsasar, por ejemplo, el nombre Daniel tiene como significado Dios es mi juez. Dios es mi juez. O sea, el Señor justo, el Señor hace justicia. El Señor es nuestra justicia. El Señor es mi justicia. Y llegará el día que hará justicia. Con tanta maldad que hay en este mundo. Hará justicia. Entonces este nombre se le había puesto a Daniel, Dios es mi justicia. Pero estos babilónicos le cambiaron el nombre por Belsasar. Y Belsasar habla de su Dios, Kebel. Este Dios Kebel, según ellos, dice que es aquel que protegía la vida. Cambiaron el nombre de Daniel por Belsasar. Y cada nombre tenía un significado. Después vemos que también le cambiaron el nombre a Ananías y se lo cambiaron por Sadrac. Ananías tiene como significado Jehová es misericordioso. Hermanas, ¿es misericordioso el Señor? Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Qué precioso es levantarnos y decirle, Señor, gracias, porque hasta hoy alcanzaste mi vida, ¿no? Dios es misericordioso. Y aunque le fallamos, Él permanece fiel. Él es lleno de misericordia. Y le cambiaron ese nombre a Ananías por Sadrac. Y Sadrac tiene como nombre de su dios, de los babilónicos, Acub, dios de luna. ¿Sí? Dios de luna, Acub. Le cambiaron entonces el nombre a Ananías, Jehová misericordioso, por Sadrac, dios luna. Después también le cambiaron el nombre al otro amigo, a Misael. Le cambiaron el nombre Misael por Mesac.
Y Misael tiene también el significado, ¿quién es lo que Dios es? ¿Quién es como Dios? Nadie es como Dios. Y nadie se va a comparar a nuestro Dios. Podemos leer en la Biblia cómo se levantan dioses paganos, dioses de los egipcios, dioses de los griegos, dioses de los amorreos y todos sus dioses con letra minúscula. Pero cuando se levanta nuestro Dios es nuestro Dios. Él es el Dios todopoderoso. Amén. Y no hay nadie como Él. Por eso que el significado del nombre Misael es ¿quién es lo que Dios es? Nadie es como Él. Y a este nombre se lo cambiaron por Mesac. Y Mesac quiere decir ¿quién es lo que es Acub? ¿Quién es la luna? ¿No? También dándole ellos un pequeño poder, significado a ese Dios de ellos, a ese Dios pagano. Después también el nombre de Azarías, el otro amigo, que se llamaba Azarías, se lo cambiaron por Abednego. Y Azarías tiene como significado a quien Jehová ayuda. Ese era el nombre de Azarías. Y hermanas, cuán ayudadas somos nosotras. Qué precioso es saber que tenemos a su Santo Espíritu morando en nosotras, que nos ayuda. Dice que Él es el ayudador, el paracleto, el que nos ayuda en todo tiempo, las 24 horas del día. Qué precioso es saber que tenemos un ayudante, un ayudador que está en nosotros, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, dice que este nombre tenía como significado al Dios que a quien Jehová ayuda, y se lo cambiaron por Abednego. Y Abednego viene a ser siervo de Nebo, que también era un dios pagano. Y así le cambiaron los nombres a estos muchachos. No solamente que los sacaron de su ciudad, no solamente que los raptaron, los hicieron caminar 1000 kilómetros, que yo me imagino que en esos 1000 kilómetros, como yo les decía hace un momento, ponele de acá hasta Río Tercero, no sé, 1000 kilómetros, y que yo creo que en todo el camino ellos habrán estado pensando y pensando cómo tenían que comportarse y cómo se habrán fortalecido en el camino y cómo le habrán dicho a su Dios, tú estás con nosotros, Señor. Porque ellos, por más que esta gente le cambió los nombres, ellos siempre supieron quiénes eran, hijos de Dios. Hijos de Dios, amén. Entonces fíjense que acá ellos, por más que les cambiaron los nombres, ellos estaban fieles a su Señor. Entonces vemos que acá no solamente este empleado del rey le cambió los nombres, sino, fíjense lo que ocurre en el versículo 8. Y dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Cómo se llama el título de esta enseñanza? Determinación. Determinarse. Proponerse. Amén. Y dice, ¿no? ¿Qué más sigue diciendo? El versículo 8, vamos a seguir bajando. Y en el 9 dice, y puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad con el jefe de los eunucos, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza, ¿no? Fíjense. O sea que es como que el desafío de Daniel de decirle, mira, todo está bien, gracias porque me estás ofreciendo la comida del rey, el vino del rey, pero ¿sabes qué? No quiero comer eso, no me den de comer eso. Así, su desafío, su determinación. Y ahí lo puso como en problemas al sirviente, al empleado del rey, ¿no? A este Aspenaz. Claro, porque este Aspenaz le dice, pero es que ya el rey ha dicho esto y yo no puedo ir en contra del rey,
voy en contra del rey, como que, ¿no? Me va a sacar la cabeza. O sea, ya lo había metido en problemas a este Aspenaz. Pero ¿qué hizo Daniel? Fíjense, vamos a seguir leyendo. Y dijo en el 11, vamos a seguir leyendo. Entonces dijo Daniel a Melzar. Melzar era el otro empleado, ¿sí? Ya no era el, digamos, ya no era el siervo del rey, que era, ¿cómo era el nombre? Perdón, que les digo acá para no confundirlas, Aspenaz, ¿sí? Aspenaz era su ayudante del rey, pero ya Daniel no fue a Aspenaz, o sea, ya no habló más con él porque ya este otro le había dicho, no, conmigo no cuentes para esto. Pero ¿qué hizo Daniel? Fue al cocinero directamente. El nombre del cocinero era Melzar. Y dice que entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbre a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. ¡Wow! ¡Qué tremendo desafío y qué tremenda determinación de Daniel de decir, mira, todo bien, pero yo no como ni la comida del rey ni el vino del rey. Todo eso del rey era sacrificado a sus dioses paganos, a sus ídolos. Y el hecho de que Daniel y los amigos vayan y coman de esos alimentos, estaban ellos deshonrando a su Dios. Y es por eso que Daniel vio la forma, la manera posible de ir. Bueno, este no me escucha, voy al otro. Al que está ahí, el que prepara los alimentos. Y ahí le dice, por favor, haz esto. Y vas a ver lo que va a pasar dentro de 10 días. Y fíjense, ¿no? Podemos leer allí. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Y lo más lindo, ¿no? Dice, así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber y les daba legumbres. Dicho sea de paso, las legumbres, ¿no? Nuestros alimentos que hoy están a precios más económicos y los podemos comer. A estos 4 muchachos, Dios, ¿qué les dio? Les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados, pues, los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros, ¿cómo dice? Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, qué tremendo. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reinado. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Pero fíjense, ¿no? Fíjense que realmente uno se admira, ¿no? Uno se admira del comportamiento de estos jóvenes y de la actitud de Daniel, ¿no? De insistirle al cocinero y decirle, no, por favor, haceme legumbres y tráeme agua. Y vas a ver lo que va a acontecer durante 10 días, vas a mirar nuestros rostros, ¿sí? Saben que Daniel no quiso negociar su fe. Daniel no quiso contaminarse. Él propuso en su corazón. Él se determinó a no contaminarse. ¿Sí? Yo me imagino que, como les decía hace un momento, en todo el caminar, ¿no? De tantos kilómetros que él habrá tenido, él pues, él lo habrá pensado, ¿no? Él
Habrá dicho, bueno, nos van a llevar a este lugar, en este lugar hay idolatría, hay otros dioses paganos, ¿no? Pero, a ver, chicos, muchachos, por favor, fortalezcámonos en el Señor, para que cuando vengan y nos quieran de alguna manera engatusar con algo, no caigamos. Seamos fieles al Señor, mantengámonos firmes, honremos a Dios, seamos apartados para Dios, vivamos en santidad porque el Señor se va a glorificar, porque el Señor está con nosotros. Yo me imagino que cada uno de ellos, cada uno de estos jóvenes ha tenido la convicción de honrar a Dios y de pararse firmes, hermanos, pararse firmes. Si ellos no hacían lo que esta gente les pedía, los mataban. Pero dice que hallaron buena voluntad con los hombres. Sabes que cuando tú le obedeces a Dios, siempre vas a tener buena voluntad con aquellos que de repente ni siquiera conocen a Dios. Cuando tú eres leal a Dios, el Señor siempre va a poner personas a tu lado que te sean de bendición. Hermanas, en los años que yo he trabajado en casa de familia, como muchas veces se los he compartido, siempre, en cada casa que llegaba, siempre me encontraba con gente que después me terminaba apreciando. Les hablaba del Señor Jesucristo, les compartía el mensaje. Y ellos siempre me atendían como que era una más de ellos. Siempre, Lili, sírvete para acá, Lili, toma esto, Lili, llévate esto, Lili, toma más esto. La lealtad al Señor, hermanas, realmente tiene recompensa. Dios premia a los que somos leales, a los que somos fieles a Él. Y podemos ver que aquí Daniel y todos estos jóvenes que habían dispuesto en su corazón no negociar su fe, no contaminarse, ¿sí? No seguir las corrientes de los babilónicos. Ellos hubieran podido haber dicho, bueno, nos están dando la comida del rey, el vino, vamos, ahí, nosotros somos allí. Pero ellos eran hombres temerosos de Dios. Habían dispuesto en su corazón. Esto que nos van a dar nos quieren como que pisemos los palitos, nos quieren como que allí nos quieren hacer tambalear en nuestra fe. Y hermana, hoy el mundo está haciendo eso con nosotras. Hoy el mundo quiere atraparte. Todas las corrientes que hay en este mundo, tantas ideologías, tantas ideas, aún tu misma vida espiritual, que quizás por diferentes motivos no la cuidas como tienes que cuidarla. A lo mejor te conformas de, bueno, conozco y ya está, hasta ahí nomás. Pero dice que ellos hallaron gracia delante del rey 10 veces más. O sea que delante del rey ellos fueron los mejores, hermanas. Y saben que el Espíritu Santo que mora en nosotros quiere que cada una de nosotras seamos mejores en este mundo y que marquemos la diferencia en este mundo. Que no seamos más del montón. Que no seamos esas creyentes débiles, esas creyentes que somos arrastradas con el mundo, esas creyentes que a lo mejor, vivimos ahí con enojos, con amarguras, ¿no? Con actitudes incorrectas. Creyentes que no negocian con el mundo. Si soy del Señor, soy del Señor. Si Él me llamó y a Él le debo mi lealtad. Hoy podemos ver un montón de corrientes, aún en iglesias cristianas, cómo ha entrado la psicología, cómo ha entrado tantas cosas que le llaman el sentimentalismo. Lo que es como, no me sale ahora, no tengo ahora la palabra, pero la emoción. Hoy todo te trabajan con la emoción. Pocos son los que te dicen, ¿sabes qué? Arrepiéntete de tus pecados. Dobla tus rodillas y ruégale a Dios perdón para que realmente Él te escuche y para que realmente Él haga su obra en tu vida. Eso no te enseñan. Pocos son los que te enseñan eso. Porque ¿sabes qué hacen? Te soban la espalda y te dicen que des tu diezmo. Y te dicen que, bueno, que Dios te ama, que Dios te ama y que Dios te ama. Y claro que Dios nos ama. Dios amaba a estos jóvenes
Y si tú lees el capítulo 10, versículo 10 de Daniel, dice que él era muy amado por Dios. Pero ¿sabes por qué fue muy amado por Dios? Porque fue leal a Dios, fue fiel a Dios, no se contaminó, no dejó que esta cultura babilónica lo encierre y lo manche y lo ensucie. Él no hacía lo que ellos hacían, él hacía lo que su Señor le había mandado hacer. Y sabes que esta decisión que uno toma de determinarse, ser leal a Dios, cuesta, no es fácil. Y hay muchas cosas que se levantan en tu contra cuando tú quieres ser leal, cuando tú quieres ser fiel al Señor. Y quizás incluso tu misma familia que te toma como religiosa o que te toma como ya la santita o como ya la extremista a la que ya está exagerando, o que hay, pero tanto Dios, tanto Dios, tanto Dios. Pero imagínense si Dios dijera eso, ¿no? Ay, Liliana, te tengo que dar hoy, y Liliana, te tengo que dar hoy, y Liliana, te tengo que bendecir hoy, y Liliana. El Señor no nos dice eso. El Señor nos ama de tal manera y Él es leal y Él es fiel. Y también pide que nosotros, sus hijos, seamos fieles con Él, realmente seamos hijos verdaderos de Él, hermanas. Y ya para concluir, que realmente hay mucho por hablar de aquí del libro de Daniel, hermanas, el Señor nos llama a que seamos realmente genuinas y verdaderas. Genuinas y verdaderas. Con Dios no podemos jugar. Con el Señor no podemos jugar. Yo a veces veo que hay muchos que dicen que aman a Dios, pero sus hechos dicen otra cosa. Hay muchos que dicen conocer al Señor, conocer su palabra, pero sus palabras después dicen otra cosa. Y realmente, hermanas, estamos viviendo tiempos como los tiempos de Daniel. Estamos viviendo tiempos donde las situaciones se van cada vez más, se están volviendo más difíciles. Ayer nos mandaban mensajes para orar por unos niños que están en el Asia, niños que están siendo violados, niños que están siendo ultrajados. Los están matando porque son creyentes, porque son hijos de cristianos. Estamos viendo allí en Puerto Rico, en Costa Rica, todas esas zonas donde quieren implantar a toda costa la ley del aborto y ellos, esos lugares están de alguna manera resistiendo, pero quieren a toda costa esos élites justamente de la ley del aborto, de la ley del matrimonio igualitario, quieren de alguna manera gobernar y controlar nuestras vidas y que todos estén de acuerdo. Y cuando uno dice, no, no estoy de acuerdo, y se te levantan en contra y te dicen cosas. Porque estamos viviendo los tiempos de Daniel. Y que realmente la enseñanza que estás recibiendo te ayude a analizar, te ayude a reflexionar, te ayude a realmente a determinarte, a serle fiel al Señor, pese lo que pese, cueste lo que te cueste. Y si tu familia no te acompaña en la fe, no pierdas las esperanzas. Ruega al Señor, suplícale, para que el Señor escuche tu clamor. No hay día que no me salga una lágrima delante del Señor. No hay día que yo no diga, Señor, por favor, misericordia por esto. No hay día. Yo no podría hacerlo quizás. Yo diría, bueno, mi familia, casi todos, son creyentes. Pero eso no, hermanas. Eso no me da lugar a mí de cruzarme de brazos. Tenemos enemigos en todo lado, que así como los babilónicos querían de alguna manera hacer que Daniel caiga y que realmente pisotee el nombre de su Dios, hoy también los enemigos quieren hacer lo mismo con nosotros, los hijos de Dios. Pero hermanas, si nosotras somos fieles y permanecemos fieles hasta el fin, hermanas, el Señor siempre nos va a respaldar.
Él está con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y Él nos ha dicho también en su palabra que vamos a ser salvos y vamos a ser premiados. Y nos llama a ser leales, hermanos. Vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude a ser leales, a ser determinadas, a no mezclarnos con el mundo, a no contaminarnos, a proponer en nuestro corazón todos los días, no solamente miércoles, no solamente sábado, no solamente el domingo si es que quizás vas a la iglesia. Que el Señor ponga en tu corazón esa determinación de realmente no contaminarte y hacer ese esfuerzo de ir a la casa del Señor, hacer ese esfuerzo de congregarte. Yo sé que me vas a decir, no, pero por la pandemia. Hermanas, muchas veces salimos para otras cosas a la calle. ¿Por qué no ir a la casa del Señor y cumplir con lo que Él nos ha demandado? Yo a veces me pongo a pensar de aquellas personas que dicen que son creyentes y que no se alimentan con la palabra de Dios. ¿Cómo hacen? Siempre digo, la vida espiritual es como la vida natural. Si tú no desayunas, no almuerzas, no cenas, llegas a la noche sin fuerzas. Y al día siguiente, si haces lo mismo, ya estás desmayándote. No puedes caminar si no tienes un alimento diario. Ahora digo yo, en la vida espiritual, aquellas que no leen la Biblia, aquellas que no toman la palabra de Dios y la estudian y la memorizan y se la graban en su mente, aquellas que realmente no buscan al Señor de corazón, aquellas que solamente buscan al Señor cuando están con la, como se dice, con la soga en el cuello porque tienen la necesidad, pero después no hay tiempo para el Señor. ¿Cómo hacen, digo yo? ¿Con qué se alimentan? ¿Cómo alimentan su corazón? Y hermanas, si no es el Señor, es el diablo. Es así la verdad. Si no es el Señor, es el mundo. Si no es el Señor, es cualquier otra cosa. Pidámosle al Señor que nos ayude en estos tiempos difíciles, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias te damos por esta palabra que hoy nos has compartido. Hoy te damos gracias, Señor, porque así como Daniel, Señor, así están nuestros tiempos también. Vemos, Señor, la rebeldía del corazón del hombre. El hombre que hoy es autosuficiente. El hombre, Señor, que hoy cree que no te necesita. O te necesita, Señor, cuando ve que las cosas no están bien. Pero cuando después todo se acomoda, como que, Señor, ya está, mucho te busqué. Padre amado, hoy así como Daniel venimos delante de ti. Nos presentamos delante de ti, Señor. Y anhelamos con todo nuestro corazón, Señor, que nos ayudes. No es nada diferente de los tiempos de Daniel como los tiempos que hoy estamos viviendo. Y Señor, así como estos jóvenes, así como fueron cautivos de un lugar hacia otro, así como los sacaron de un lugar, Señor, para ser esclavos de aquellos paganos, de aquellas personas que no temían al Señor. Y Señor, ellos pagaron el precio, porque ellos tomaron la decisión de no contaminarse. Ellos dispusieron en su corazón, propusieron en su corazón serte leales, serte fieles, Señor. Y hoy venimos delante de ti, Señor, y te pedimos perdón si no lo somos, Señor, si no somos leales contigo, Señor. Siempre cuando se trata de ti hay excusas. Siempre cuando se trata de ti hay un argumento. Siempre cuando se trata de ti pasa algo. Perdónanos, Señor. Perdónanos.
Misericordia te pedimos, Señor. Ayúdanos a no contaminarnos, Señor. Y si hay alguna contaminación en nuestro corazón, límpianos en esta noche, Señor. Lávanos, Señor. Perdona nuestros pecados. Y ayúdanos a serte fieles, Señor, en todo tiempo, en todo lugar, aún con las personas que nos rodean, Señor. No importa lo que ellos digan, no importa lo que ellos piensen. Señor, que a nosotras nos importe lo que tú piensas, lo que tú quieres de nosotras. Ayúdanos, Señor, a serte fieles, leales, Señor, hasta el día que tengamos que irnos de este mundo. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes. Ayúdanos, Señor. Los tiempos se van acortando y todo se vuelve más difícil, Señor. Y aún tu palabra, Señor, muchas veces es tomada y adulterada. Pero ayúdanos a tus hijos verdaderos, Señor, a que seamos prudentes, a recibir tu palabra y atesorarla en nuestro corazón, a conocerla cada día, a estudiarla y a pararnos firmes, Señor, en esta dirección que tú ya has trazado para cada una de nosotras. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y Padre, también en esta noche queremos orar por nuestros seres queridos. Señor, nuestra familia, que hoy, Señor, está necesitando conocerte. Piedad por ellos, Padre. Y ahí donde estás, pídele al Señor, con esa actitud de humildad, pídele al Señor, Señor, que mis hijos te conozcan, que las culturas que han entrado a este mundo, Señor, los deje. Salga toda mentira, Señor, de sus corazones, para que te conozcan a ti, Señor. Para conocerte a ti, Señor, yo siempre digo, es lo mejor que nos puede pasar en la vida, Padre. Oh, Padre, oramos por ellos. Sálvalos, Señor. Apártalos del maligno. Y ayúdalos, Señor, a conocerte, Padre, a serte leales, a buscarte de corazón. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras nueras, nuestros yernos, los ponemos delante de ti, Señor. Ponemos a cada uno, Señor, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, Padre, a nuestros primos, a nuestras primas, a nuestros tíos, tías, sobrinos. Señor, hoy los ponemos delante de ti, Señor, porque así rogaba Daniel, Señor, cuando dice que abrió tus ventanas y te suplicaba por tu pueblo. Así nosotros en esta tarde, noche, suplicamos por nuestra familia. Sálvala, Señor. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, Señor, en el nombre de Jesús. Quita toda indiferencia, quita toda ingratitud, Señor, de los corazones, Señor, y que en el nombre de Jesús, Señor, ellos también puedan, Señor, acercarse a ti, Señor, a través de nuestro testimonio. A través de nuestro testimonio, Señor, que ellos puedan ver en cada una de nosotras esa fe genuina, esa fe verdadera, para que se acerquen a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y, Señor, oramos por aquellos que están enfermos. Señor, si hay familias enfermas, hoy te suplicamos, trae sanidad a los cuerpos. Señor, trae sanidad, Señor, a los órganos.
Sana, Señor, aún las heridas del alma. Aquellas, Señor, situaciones que muchas hermanas están viviendo en estos tiempos. Señor, y que eso está como frenando a que avancen en esta fe. Señor, trae sanidad al corazón. Señor, sana toda decepción. Señor, quita la amargura, el enojo, el resentimiento. Limpia nuestros corazones, Padre, de nuestros hijos, de nuestros seres queridos, Padre, en el nombre de Jesús. Y Señor, si no hay trabajo, súplelo. Tú eres nuestro proveedor. Así como alimentaba, Señor, a estos jóvenes, Señor. Dice que legumbres comían y tomaban agua. Y dice que sus rostros aparecieron 10 veces mejores, Señor, que los de este pueblo pagano. Así, Señor, que cada alimento que hay en nuestras mesas sea santificado por ti, Señor, y sea multiplicado, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Todo aquello, Señor, todo aquello que quizás hoy no se menciona, pero que tú lo sabes, lo ponemos en tus manos. Cada situación, cada necesidad, cada adversidad, cada problema, cada circunstancia, hoy las ponemos en tus manos, Señor. Y confiamos en ti, Señor. Confiamos de todo nuestro corazón en el Dios Todopoderoso. Tú eres nuestra justicia, tú eres misericordia. ¿Quién como tú, Señor? Tú eres el Señor. A ti te adoramos en esta noche, alabamos y bendecimos tu santo nombre. Amamos, Señor Jesucristo. Gracias, gracias por amarnos con amor eterno. Y gracias, Santo Espíritu, porque tú nos conduces, tú nos ayudas, tú nos santificas, tú traes luz. Tú traes discernimiento y entendimiento para entender tu palabra. Gracias, Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Y te damos a ti toda la gloria y la honra y la alabanza. Y allí donde estás, hermana, dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor con tus propias palabras. Dale gracias al Señor. Dile, Padre, gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque, Señor, tú nos das la oportunidad. Gracias, Señor, porque en medio de tantas situaciones, tú has prometido estar con nosotras, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque nuestros pecados han sido perdonados. Gracias, Señor, porque tú nos das nuevamente el alimento que necesitábamos. Nos das el maná, Señor, fresco para nuestras vidas, nuestros corazones. Y aún, Señor, aquellas hermanas que no ingresaron hoy y que escucharán y verán este video, Señor, bendice sus vidas. Bendice a cada una de esas mujeres que tenemos en el grupo. Ayúdalas, Señor, a que crean en ti. Quita toda incredulidad, quita el desánimo, quita el desazón, el desaliento, Señor. Y pon en ellas, Espíritu Santo, pon en ellas tu amor, tu perdón. Pon en cada una de ellas el que sean fieles a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. A ti sea toda la gloria. A ti sea toda la honra. Y a ti sea toda la alabanza, Señor. Oh, gracias, Señor. Descansamos en tu presencia, Señor. Descansamos en ti, Señor. Aún, Señor, todo aquello que para nuestras vistas naturales está perdido, hoy activamos nuestra fe, Señor, y te creemos. Creemos a tus promesas, creemos a tu palabra, Señor. Creemos, Señor, que tú nos das gracia para contigo y para con los hombres. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.
Gracias, Señor Jesús. Gracias, Santo Espíritu. Precioso Espíritu Santo, que hablas a nuestro corazón. Precioso Espíritu Santo, que diriges cada reunión. Que cada palabra no llega vacía, sino que produce el cambio por el cual fue enviada. Gracias, Señor. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanas, que el Señor me las bendiga. Siempre un placer estar con ustedes. Y si Dios lo permite, será hasta el próximo estudio que estaremos juntas. Pasen una linda noche y a seguir estudiando el libro de Daniel. Dios me las bendiga. Bendiciones. Muchas gracias, Liliana. Bendiciones para todos. Gracias. Muchas gracias.